El mercado del Mercosur, que también se mueve básicamente con el transporte terrestre, ¿se ha visto complicado en los últimos tiempos? Sí. Nosotros tuvimos en la década del 90 casi a punto de perder la totalidad del transporte internacional. No podíamos competir de ninguna manera con el transporte internacional, fundamentalmente con los brasileños, con los chilenos, porque el sistema cambiario perjudicaba. Nosotros tomamos como referencia siempre un viaje de San Pablo a Buenos Aires, y en aquel entonces salía $1.300. Y los brasileños lo hacían por 700, o sea, por la mitad. No podíamos competir, era imposible. Las empresas argentinas se pasaban del otro lado de la frontera para abaratar los costos. Y casi lo perdimos al transporte. Y además cuando las empresas transitaban nuestra ruta, nosotros paramos un montón de veces en Soledad, paramos en la frontera, porque no lo perdíamos, no teníamos posibilidad de parar esa pérdida permanente de puestos de trabajo. Y nosotros parábamos en la frontera porque decíamos, nos rompen la ruta, no consumen nada, porque el brasileño venía con todo, no compraba ni gas. Ahí se conoció lo que nosotros llamamos la mochila, que es el doble tanque gasoil, porque ellos traían el tanque lleno de gasoil común y traían la mochila llena. Es que ni siquiera gasoil cargaban. Nos rompían la ruta, no consumía nada y encima nos sacaban el trabajo. Entonces nosotros en esa época, yo recuerdo que parábamos la frontera para evitar que se sigan cayendo empresas y puestos de trabajo. Lo hacíamos en Soledad, y después vino, ¿no es cierto?, vino desaparece el plan de competitividad, y ahí empezó a reactivarse el transporte de carga. Pero hoy está pasando lo mismo. Hoy está pasando lo mismo. ¿Parecido a lo de la década del 90? Claro. No a esos niveles, digamos. Claro, pero está pasando más o menos lo mismo. Resulta muy caro el transporte internacional argentino, y de vuelta nos están empezando a invadir los camiones brasileños y chilenos, fundamentalmente. En aquel entonces no se podía competir con nadie, ni con los bolivianos, que no tienen flota de camiones. Y hoy está pasando un poco, está acercándose. ¿Y esto ya lo han empezado a observar en caída de puestos de trabajo? Sí, por lo menos en disminución de trabajo. Se ha empezado a observar, sí. Desgraciadamente. ¿En cuánto afecta, si es que afecta en algo, la reestatización de YPF al transporte de los camiones? No lo afecta, porque por lo general el transporte YPF no tenía transporte propio, tiene muy poco transporte propio, solamente para abastecer sus estaciones de servicio, que también son bastante pocas. Pero por lo general el transporte de combustible se hace por empresas privadas, que son afiliadas a nosotros, ¿no? Todas las empresas, tanto Petrobras como Shell, como ESO y como YPF. ¿Y usted qué opinión tiene de lo que sucedió con el tema de YPF? YPF para los argentinos es un sentimiento, como Malvinas, como aerolínea. Lo que llama la atención es que aquellos mismos que la privatizaron hoy la hayan reestatizado, ¿no? Y en algún momento nosotros dijimos que esto podría ser, en la década 90 era un negocio privatizarla, y ahora puede ser un negocio reestatizarla, porque en definitiva siempre que pierde el Estado, que somos todos. Entonces esto es lo que preocupa, ¿no? Que cuando se privatizó, tiene una cantidad importantísima de producción de petróleo detectado en todos los pozos, y hoy en día justamente por la falta de producción se reestatiza, que dice que va a tener un costo mayor el Estado, ¿no? Y yo he leído bastante, sobre todo a los que opinan sobre este tema, y en algunos casos coincido en que es bastante difícil creer que aquellos que llevaron a YPF, que no la controlaron y que la llevaron a esta situación, hoy puedan reactivar. Es bastante difícil creer eso. Pero desgraciadamente siempre las consecuencias y los costos los paga el Estado, que somos todos, ¿no? Y lo que es difícil, creo, es encontrar dirigentes que puedan mantener durante muchos años una coherencia. Yo recuerdo
algunos actos suyos en la década del 90, a principios de los años 2000, en Plaza de Mayo, usted, Juan Manuel Palacios, una serie de dirigentes que venían planteando desde ese tiempo muchas de las cuestiones que hoy vuelve usted a plantear sobre la mesa. Es decir, hay una especie de dificultad para encontrar dirigentes que puedan a lo largo de los años decir, bueno, hay una coherencia por lo menos en los planteos más allá del momento y del gobierno de turno. Sí, nosotros siempre decimos, no sé si tenemos muchas virtudes, pero sí una, que es la coherencia. Y la coherencia es lealtad a sus principios. La coherencia es eso. Y acá vemos que los que pensaban distinto, absolutamente distinto, hoy han cambiado de idea. Yo no sé cómo puede ser eso, en todos los órdenes, no solamente en el orden de los privatizadores, que ahora son estatizadores, los que aplaudían la privatización y ahora aplauden la, no sé cómo llamarla, la nacionalización, reestatización, empresa mixta, no sé cómo definirlo pero yo creo que de esa forma se actúa por conveniencia y no por convicciones, ¿no? Se actúa por conveniencia. Y acá pasó lo mismo, por ejemplo, con la jubilación privada. Cuando nosotros siempre decimos, nosotros defendíamos con el mismo énfasis y los mismos principios la no privatización de la jubilación, la defendíamos con el mismo énfasis, con el mismo principio, y la reestatización de la jubilación. Algunos, cuando les convenía, aplaudían la privatización, y después, cuando ven el flujo de dinero, aplauden la reestatización. Y estas son las pruebas un poco de lo que se dice, ¿no? De la coherencia. Por ejemplo, yo recuerdo cuando se hizo un acto donde algunos se reafiliaron a la jubilación reestatizada. Yo no. Y dice, bueno, no, pues yo nunca me fui. Claro. Esas son las diferencias, esas son las coherencias. Que desgraciadamente, yo no digo que uno se debe, como decía el general, ¿no? El general decía, no podemos enfrascar a la sociedad con una política. Tenemos que adaptar la política al avance de la sociedad, pero con una cuestión fundamental, sin perder los principios. O sea, no, en esto uno puede ir adaptando, pero lo que no puede perder los principios. Y pensar que hoy se puede reestatizar, y mejor dicho, pensar que hoy se puede privatizar y mañana reestatizar, es un poco usted que estamos, digamos, siguiendo este tema para un ámbito, digamos, donde se mueve mucho el panorama económico, el transporte, las empresas y demás, ¿cuál es su sensación de la economía que viene? Yo creo que se va a complicar un poco, porque nosotros lo dijimos desde hace bastante tiempo, cuando tuvimos la posibilidad de estar en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, que no íbamos a estar en el ojo de la tormenta, de la crisis que estaba atravesando Europa y Estados Unidos, pero íbamos a recibir los coletazos. Y hoy lo estamos recibiendo. Y además, creo yo que, a mi entender, por supuesto que hay que respetar la voluntad mayoritaria de la sociedad, que es el gobierno, para eso lo votó, para que gobierne, pero yo creo que no se ha utilizado el dinero en las inversiones que produzcan puestos de trabajo. Por ejemplo, viviendas sociales, no se ha hecho vivienda para los trabajadores. Es una demanda que tenemos desde hace tiempo, y no ha habido viviendas masivas para los trabajadores. ¿Qué es lo que mantiene, qué es lo que soluciona dos problemas en nuestra sociedad? El habitacional y el de los puestos de trabajo. Y esto no se ha hecho. Y esto, yo escuchaba la otra vez unas personas que decían, cuando se habla de las asignaturas pendientes. Las asignaturas pendientes existen cuando está proyectado y no se pueden realizar, pero cuando no están proyectados, no son asignaturas pendientes. Nunca tuvieron idea de hacer vivienda para los trabajadores. Y nosotros lo hemos pedido siempre. ¿Ni siquiera el Plan Federal de Vivienda? ¿Ni siquiera el Plan Federal de Vivienda?
no sé quién, fueron muy pocos los que se vieron beneficiados con ese plan. Pero a nivel general, pero hay una demanda muy grande de vivienda, pero muy grande de vivienda. Y desgraciadamente nosotros lo hemos solicitado, en lo personal se lo he pedido a la presidenta, pero no está en la agenda el plan de vivienda para los trabajadores. Por eso es que no son asignaturas pendientes, no están en la agenda. Y esto me parece que es un error. ¿El sindicato tiene, digamos, convenios con distintas entidades crediticias, bancarias, privadas y demás en función de poder darle la posibilidad de estar trabajando en acceso a la vivienda, a una modernización? Sí, pero es muy limitado, el sindicato. Eso tiene que surgir desde el Estado, como es en el año 46 el Perón. Yo siempre lo manifiesto, ¿no? Mi madre tiene 95 años, cumple en junio, y vive una vivienda en el Medio Perón. Nos vendió a través del banco hipotecario, que tiene el piso parqué nuevito, las puertas placas nuevas. Esas son las viviendas que tiene que tener el trabajador, porque la dignidad de una familia empieza por el hogar, pero un hogar digno, una casa digna. No, desgraciadamente yo he visto algunas casas que le hacen a la gente que son lamentables, ¿no? Habiendo tanto dinero, gastándose tanto dinero en eso. Por eso es que creo que eso es un tema que debería tener en la agenda del gobierno. ¿Usted siente que con esto hay un alejamiento también de lo que es el peronismo, digamos, en este momento, es decir, de la esencia del peronismo? En algunos aspectos se han tomado medidas que el peronismo, que Perón en su momento las tomó. Por ejemplo, a mí me pareció muy importante la discusión del lado de externo. Está bien, venía un Fondo Monetario debilitado, los organismos internacionales ya estaban debilitados, pero se tomó una firme decisión de pagar un 25%, un 30%, y se logró. Y además una política de no endeudamiento, que también es importante, de nada hubiera servido que hubieran pagado la deuda y no hubiéramos seguido endeudando. Eso es muy importante. Lo que no, creo yo, lo que no se llevó a cabo con profundidad fue la distribución equitativa de la riqueza, porque si hubo organizaciones que levantaron su salario, una de ellas es la nuestra, que lograron mejorar el poder adquisitivo del salario, hubo muchas otras que no lo lograron. Y esto es un tema que tiene que tomarlo el gobierno. Por ejemplo, hay muchos salarios, muchos trabajadores que tienen salarios que no cobran asignación familiar. Es una discriminación hacia el resto de los trabajadores. El trabajador que cobra más de 5.200 pesos ya no cobra asignación familiar. Y 5.200 pesos con los descuentos que quedan 4.000 y pico. No es un salario. Algunos creen que es un salario para salir los fines de semana al teatro, ir a cenar los fines. No es así la cosa. Entonces, esto es lo que los funcionarios deberían tener en cuenta, ¿no es cierto? Que esto no es un salario que no permita que cobre la asignación familiar. Además de ser una discriminación al hijo del trabajador. Porque si el hijo del trabajador que gana 5.100 pesos cobra asignación familiar, que gana 5.200 ya no lo cobra? Está discriminando a la criatura. Esto es grave, para mí es grave. Así que esos son los topes que deberían eliminarse. Nosotros lo hemos pedido públicamente al gobierno. Se habla mucho de los derechos humanos, esos son también derechos humanos. Consagrados en la Constitución del 49. Claro, claro. Así que en ese sentido creo yo que debería aplicarse, debería profundizarse ese tema, porque parece que esos temas no interesan a muchos, pero para mí son importantísimos. Lo último, y agradeciéndole por supuesto que usted haya accedido a la entrevista para este primer capítulo, digamos, de este nuevo emprendimiento, y una pregunta que engloba, digamos, me parece toda la situación actual. La bandera de la lucha usted no la baja. No. Más allá del lugar y las circunstancias. Decía que era renunciar a la vida.
no la podría hacer, no es porque yo me quiera hacer más que nada, ni al ramo, ni a que se pare, es porque soy así, no podría hacer de otra forma. Vamos a ver ahora qué pasa el 12 de julio. Hay muchas operaciones de prensa, de ministro, de secretario de ministro, hay muchísimas. Quiere decir que no va a ser sencillo, no va a ser muy fácil, pero yo prefiero no ganar con dignidad y no ganar con vergüenza. Yo prefiero no ganar con dignidad y ganar con vergüenza. Con lo cual se va a presentar. Sí, voy a ser candidato. Porque acá estamos cambiando las formas de elegir a la CGT. Históricamente, la CGT se juntaban los 4 o 5 gremios más grandes, más numerosos. No más grandes, más numerosos. Una cosa es un gremio grande y otra cosa es un gran gremio. Okay. Hay gremios chicos que tienen poca afiliados, son grandes gremios. Y hay gremios grandes que no son grandes gremios, son solamente gremios grandes. Se juntaban 4 o 5 gremios numerosos y decidían quién iba a ser el candidato o las personas que iban a participar. Y nosotros lo miramos de afuera. Si queríamos participar, participamos, y si no, nos quedamos afuera. Hoy ha cambiado. Hoy son las instituciones con menos afiliados que tienen la posibilidad de elegir. Y yo estoy convencido, estoy seguro de que muchos afiliados de gremios de organizaciones grandes van a votar a otro candidato de los que le indique su secretario general de esos gremios grandes. Yo estoy convencido de eso. Por eso que se cambia un poco el eje de la histórica forma de elegir la conducción de la CGT. Y además creo que esto va a ser el comienzo de que en el futuro a los candidatos de la CGT lo eligen directamente los trabajadores a través del voto secreto y directo. Todos los trabajadores, no solamente los trabajadores, los delegados de cada organización gremial, sino los trabajadores de cada empresa, todo ese tipo de cosas. Esto va a ser la propuesta, si es que tenemos la posibilidad de conducir la CGT. Bueno, la pausa, la última, y ya estamos.